¿Listo? Aunque tu acompañante sea un poco raro, aunque debata todas las tramas, sea cariñoso o duro de pelar, que veáis venir el final y os lo hagáis entender con una mirada, o encuentre filosofía en todo, discutáis sobre el clima, o veas algo que ella no. También puedes intimar, compartir, o levantarte a bailar si hace falta en alguna secuencia. No te asustes, él siempre está pendiente, aunque no lo parezca. Podéis cenar antes o después de la peli, o divertiros como mejor sepáis. Lo importante es que haya vínculo, conexión y lleguéis al fondo de la historia. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Pues bienvenidos a otro programa más de Peli para Dos. Estamos de estreno, es un programa especial. No solemos ir atados a la actualidad, sí social, pero no a nivel de películas. Siempre solemos tirar a lo mejor por cosas que ya llevan tiempo estrenadas. Pero en este caso queríamos ir con la total actualidad, y es que acaba de llegar la segunda temporada de Last of Us, la serie de HBO, de HBO ahora Max, ¿vale? Veox. Entonces, pues, ¿qué tal, Victoria? ¿Día para zombies o infectados La de verdad, Cordyceps? la verdad es que sí, o sea, yo he visto el primer capítulo justo después cuando he ido a hacer la comida, he estado mirando todo minuciosamente, que no tuviera ningún tipo de moho posible, porque después de ver el primer capítulo te das cuenta que la cosa avanza, ¿eh? Sí, 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 Ahí sí, está, está. vamos. Eso es lo único que vamos a decir. Sí, vamos a hablar del primer capítulo, pero volveremos cuando termine la serie a hacer un análisis general de cómo ha ido la cosa. Y aquí lo que queríamos era, pues, bueno, yo soy José María Villalobos de C. Montijo, Victoria de C. Madrid. Y lo que queremos es un poco repasar lo que es el videojuego, la serie en su primera temporada, las adaptaciones un poco de videojuegos al cine, y ya pues un pequeño comentario del primer capítulo de la segunda temporada, y ya volveremos cuando termine a ver cómo ha salido la cosa, ¿vale? Y es que el idilio entre videojuegos y cine ha sido un calvario durante décadas, desde finales de los 80 prácticamente hasta nuestros días, pero curiosamente la cosa ha ido mejorando, no gracias a las películas, sobre todo gracias a las series, porque tenemos ahí series como la de Fallout en Prime, que está muy bien, muy dicharachera, muy gamberra, como tiene que ser. Está evidentemente de las Us, que han hecho un trabajo de adaptación tremendo, porque están los creadores ahí metidos, el Nate Druckmann, ¿no? Pero también está Cyberpunk 2077 en Netflix, que es una serie en plan anime increíble. Por supuesto, Arcane sobre el League of Legends. Castlevania también tiene algunos capítulos muy buenos. Y luego en películas, pues podemos vanagloriarnos de que Mario ha podido por fin tener una película a la altura en su rollo familiar, sano y totalmente de ludología, ¿no? De divertimento. Que bueno, dejamos atrás la peli aquella que se convirtió de culto de lo mala que era, que fue la película con Ay, Bob la Hoskins mítica. a principios de los 90. Tú has Mm. visto hace poco la de Mario, ¿no? Has podido ver los Sí, de colorinchis. hecho, de hecho la tenía como un poco dejada porque, fíjate, tú sabes que yo no soy jugadora de ninguna clase y sin embargo, durante el confinamiento mi compañera de piso tenía la Switch. Entonces, pues, Vino, esta que la de comencé, vida que salvó, la de eh, el igual. plan mental, lo que hizo la Switch por la gente en la pandemia fue tremendo, vamos. Claro, y evidentemente es la primera vez que me pasa un juego porque yo antes jugaba al Mortal Kombat y al Spider-Man, pero en la Play 1. Ostras. De repente se ha puesto en blanco y negro esto. O sea, hace muchísimo tiempo. Y justo me pasé el juego de Super Mario, que yo no conocía. Pues, o sea, sí que es cierto que yo tenía de la Nintendox, ¿te acuerdas, no? De cuando Sí, salió de la Nintendo DS. la Nintendo DS. Y me compré ese y el Mario Kart. Y sí que es Uh, cierto que ese sí que me lo pasé y tal, no sé qué, pero bueno, era al final de carrera y no sé cuánto, uh. ¿no? Pero sí que es cierto que durante el confinamiento me pasé esto. Y entonces lo tenía como ahí en plan, va a ser una película seguramente más para niños, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero oye, me ha encantado, ¿eh? O sea, me ha parecido muy gustosa. Rebosa buen rollo y respeta mucho, yo que sé, es muy bonita, es una película que le han puesto mucho mimo, Sí. y yo creo bueno, y fue una de las películas más, bueno, la segunda a lo mejor más taquillera de su año, no sé si ese año Yo creo que salió la algún otro. primera, ¿eh? Porque creo que es del mismo año, si no recuerdo mal, de Barbie y de Oppenheimer, y creo que la superó. Claro, Eh, esto superó los 1.000 millones en recaudación, sí, que es 1.200, el 1.300 unicornio, ahora. ¿no? Después de la pandemia, al alcanzar esas cifras, ¿no?
Sí, bueno, Así que después se hizo también súper famoso el momento de Jack Black de Peaches, Peaches, ¿no? Que claro, sí, que se el hizo como pedazo de súper hitazo. súper tiktokero y a mí me ha recordado mucho al espíritu de la Lego película o de Romper Ralph, sobre todo. Y me parece que habla de muchísimas cosas, aparte de la fraternidad de ellos, ¿no? Después, y creo que, aparte de que creo que tiene muy buen acierto de casting, porque está Chris Pratt también y bueno, y eso, Jack Black y demás. Pero yo creo que ha respetado muy bien tanto la esencia del videojuego con los tiempos que corren. Es decir, a la princesa se le ha dado un trasfondo sin dejar, sí, o sea, sin comerse el papel protagonista, que obviamente era de Mario, ¿no? Pero me ha parecido. Lo que yo tengo una pregunta, no sé si me podrás ayudar, Villa. Super Mario Bros. Es de hermano. Sí, sí, Que- claro. Es que, claro, ha estado ahí siempre y nunca me he parado a pensarlo. Y claro, viendo la película, nada más que ha empezado y he dicho, Bros, claro, de Brothers, claro, pero yo pensaba que el Luigi, pese a ser su hermano, que tenía como mucha menos importancia en las historias, que bueno, que supongo que más o menos. Sí, pero bueno, tiene ya sus juegos propios, el tío está, Sí, sí, vamos, no, claro, ya está. estupendo. Hay uno Sí, que sí, es de una casa encantada o algo así, ¿no? Que se volvió la sí, gente sí, Luigi's loca. Mansion. Esa, Sí, esa, sí, esa. sí. Y bueno, pues yo creo que es el ejemplo perfecto, ¿no? De cómo, muy bien con lo que decíamos antes de Arcane pero bueno, Arcane es otro caso porque desarrolla un poco más, ¿no? Pero vendría a ser muy parecido a Fallout, ¿no? Que perfectamente adapta sobre todo lo que es el espíritu. Y hablando un poco Claro, de eso, es que aquí la diferencia, lo bueno de Mario es que al ser porque siempre ha habido una confrontación que ya hace tiempo quedó obsoleta, ¿no? En la academia, ¿no? En la universidad, ¿no? Que era narratología contra ludología, ¿no? Que tenía que estar por encima. Y Mario es un juego que es pura ludología, pura diversión en el que no hace falta historia, ¿no? La diversión y las mecánicas de juego son las que mandan, ¿no? Y ahí pues lo han hecho así un poco en el videojuego. Es una línea de historia muy ligerita sí, 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 sí. y se basa todo en la diversión y vamos a pasarlo bien, ¿no? Entonces pues han hecho muy bien. Pero con un Y por montón el contrario, de condimentos, ¿eh? Porque el personaje de Browser es increíble, o sea, el oh, de la, sí, el de la sí, princesa, el del propio hermano, el del con, la seta, bueno, me caso ya con la seta, o sea, champiñones. dice, es mi Sí, mejor sí, amigo, dice, ¿os conocéis? Dice, sí, es mi mejor amigo y tal, sí, o sea, sí, es, sí. es- es increíble, o sea, me ha gustado mucho el casting, o sea, los personajes. Sí, sí, sí. Pues en el lado contrario, en el de la narratología, estarían juegos como The Last of Us, ¿no? Donde la historia pues tiene un peso tremendo. The Last of Us es un juego que salió en 2007-2008 para Play 3 y luego ha salido remasterizado para PlayStation 4 y luego ha salido un remake para PlayStation 5 ya con la tecnología actual, ¿no? Y fue en 2000, en PS4, donde salió The Last of Us 2. Esta portada es tremenda, con una Ellie ya totalmente embrutecida y Está un poquito, ¿eh? llena de odio de arriba Este abajo. Va, va. capítulo, No, madre no, mía, ¿eh? no estamos preparados para la que se nos viene encima, ¿vale? Y el original de Play 3, pues fue un bombazo porque esta es la Claro. edición especial, ¿vale? Porque tocaba de unos temas tremendos. Era una compañía, Naughty Dog, que venía sobre todo del videojuego de aventuras, ¿no? Con Uncharted, que es otra película, por ejemplo, que no ha hecho justicia al videojuego, ¿no? Pero esto era otra cosa, porque trataba temas muy importantes, se centraba en la psicología de los personajes y cómo avanzaban, ¿no? A nivel externo por esos Estados Unidos devastados, pero también a nivel interno, ¿no? Este es el libro de arte, que también es súper bonito. Entonces, pues, es una pasada porque yo en su momento, cuando se decía, esto es un cómic que viene también con su amiga, su primer amor, el primer amor de Ellie, ¿vale? Un cómic súper súper chulo. Y la cosa está en que era, eh, era sobre todo narrativo, pero también con un potente gameplay, ¿no? Porque todo eso te llevaba a que te metieras en la historia pues, de una manera muy, muy intensa. Y es un juego que nos dejó rotos a todos, ¿no?
Yo pensé en ese momento que no hacía falta una película de The Last of Us porque el propio The Last of Us era muy cinematográfico, no hacía falta llevarlo a otro medio porque ya en sí mismo te valía el propio juego. Entonces miré con reojo lo de la serie. Lo de la serie yo vi cómo surgió porque estaba el Mazín, el de la Sí, magnífica serie Chernobyl, sí, me estaba en acuerdo. Twitter, claro, no sé cómo empezó la cosa, pero creo que le dijo Neil Druckmann de Last of Us, el de Naughty Dog, diciendo, tu serie es increíble por Twitter, ¿no? Oh, qué maravilla de serie y tal. Y el otro le dice, pues anda que tu juego. Y empezaron los dos a hacerse mimitos. Oh, pues tú eres increíble. No, tú eres más Tú increíble sí, todavía. cuelga tú, cuelga tú. Sí, sí. Entonces todo el mundo, ir a un hotel. Supongo que se irían a un hotel. Y Sí, de, en un de hotel, ahí pero yo creo que se surgió, quedaron en la cafetería. sí, de ahí surgió pues este hijo que hemos de dar gracias de que haya salido tan bien. Y yo creo que la adaptación, esto que siempre se ha dicho, ¿por qué no salen bien las adaptaciones de cine a videojuegos y tal? Yo creo que el primer capítulo de The Last of Us, de la primera temporada, lo pone muy claro. Y es que entiende perfectamente la diferencia entre un videojuego y una serie, una película, porque no son lo mismo, aunque puedan parecerlo, en el caso de The Last of Us más, no lo son. Eh, el comienzo, ese prólogo Bueno, ese comienzo que tiene de Last of mierda, Us, sí. hasta que muere la hija, me refiero, ¿no? No la entrevista en los 60 y tal, que eso es Sí. propio de la serie, me parece magnífico, sino ese comienzo del fin del mundo, ¿no? Que termina con Joel con su hija muerta en los brazos, ¿no? Y ese reloj donde se ha parado el reloj de un disparo, pero también se ha parado su vida ahí, ¿no? Entonces, eso en el videojuego lleva un cuarto de hora. Sin embargo, lleva el doble de tiempo en la serie. ¿Eso por qué es? Porque han entendido perfectamente cómo funciona un medio y otro. No hace falta tanto tiempo en el videojuego porque tú eres la niña casi todo el tiempo en ese cuarto de hora. Tú ya tienes esa empatía con el personaje porque eres el personaje, no hay barreras. Con lo cual no hace falta trabajar mucho en su entorno, en cómo, no, porque eres tú. Con lo cual cuando mueres, que ya controlas a Joel, sientes una empatía de ese padre hacia esa niña porque has interpretado ese personaje, con lo cual no hace falta más. En la serie se toman el doble de tiempo, te muestran un día en la vida de ella, porque hace falta que el espectador empatice con el personaje y lo hace a través de contarte un día en su vida, ¿no? Entonces cuando muere, pues sentimos ese nivel, esa potencia de esa tristeza que siente su padre con esa niña muerta porque hemos visto lo que era, ¿no? Que era una niña buena, un ser de luz, una persona pues que gusta apreciar, ¿no? Entonces pues es un manotazo en la cara tremendo. Los dos consiguen lo mismo, pero tomándose una más tiempo, que es lo que necesita al ser un medio distinto. Entonces eso me pareció magnífico. Sí, o sea, yo creo que está guay que hablemos de por qué se le puede dar una segunda vida a una historia a través de otro formato, porque esto siempre como que genera mucha polémica, ¿no? Ya estaba bien así, ¿por qué han tenido que hacer no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y claro, yo que adoro el cine y las otras artes, las respeto mucho, pero no las adoro tanto como el cine, que creo que, que engloba todo, también es otro target diferente, es decir, si no llega a ser por esto habría mucha gente que no llegaría nunca a esta historia. Y es, o sea, yo hay muchas historias como la de Horizon o lo que sea que yo digo, joder, a ver si hacen, porque estoy deseando y yo sé que no puedo llegar a ese formato como es el videojuego, bueno, porque aparte ya me tendría que comprar una PlayStation, una tele en condiciones, no sé qué, no sé cuánto, pero que a lo que voy es que está muy guay y yo quiero también, pues eso, que aprender a ver, ¿no? Con perspectiva, a buscar esos matices, lo que diferencia un formato del otro, ¿vale? Y no tratar de replicar el formato de donde viene, no tratar de imitarlo, pero con otros recursos, que siempre van a ser más limitados porque cuentas con que viene después del original, entonces ahí has perdido la batalla, ¿no? Si lo que tratas es de replicar. Entonces es adaptarse al nuevo formato sin perder, ¿no? La esencia, ¿no? Hay críticos que dicen una adaptación cumple con éxito si tiene dos requisitos. Uno, mantener el tema y el espíritu, ¿no? Del videojuego en este caso. Y después, muy importante, y que no se nos olvide, funcionar de forma independiente.
Esto me parece ¿no? Que al final uno de los mayores aciertos de una adaptación es asumir que tiene que despegarse y desprenderse del otro, tiene que caminar solo, ¿no? Que los hijos han de separarse de los padres para que haya una mayor ampliación en el formato, porque Claro, hay un ejemplo perfecto, porque evidentemente de Last of Us lo sigo desde sus inicios y ahí no puedo despegarme de... Pero con Arcane, por ejemplo, un ejemplo, para mí es perfecto, porque yo el LOL no lo toco en mi vida, porque no juego online, y sé que un jugador de LOL estará pegando botes cada 2 segundos, porque han metido referencias del juego por todos lados, entre personajes, sitios, lugares. Entonces, flipará que es una barbaridad. Pero yo lo he flipado también igual. Me parece una de las series más increíbles de su año y posiblemente de las mejores obras que se han hecho en animación. Me parece absolutamente increíble y no he tocado el LOL, con lo cual es lo que tú estás diciendo exactamente. ¿No? claro, porque Es independiente. al final hay muchos juegos, como en este caso este, ¿no? De League of Legends, que tienen a lo mejor poca narrativa clásica y precisamente a través de la transmedia, a través de otros formatos, lo que estás haciendo es darle un desarrollo que a lo mejor no se ha sabido dar o no se ha querido o el propio formato no te lo permite, lo que sea, ¿vale? Porque estás cambiando como una narrativa está fragmentada por una secuencia, ¿no? Por algo, o sea, lo que tú decías antes, por ejemplo, de Super Mario, es en los juegos de Super Mario hay sorpresas que te vas encontrando y que va localizando, pero aquí no hay sorpresas, hay giros, ¿no? Que es lo que es el cine o la serie o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, en los juegos, eh, el, el guión, pues lo que tú estabas diciendo antes, suele ser un elemento que lo que está haciendo es darle coherencia a lo que realmente es relevante, que es la jugabilidad, ¿no? La inmersión, la experiencia que tú tienes interactiva con ese personaje, ¿no? Claro. O sea, En- en- yo sí, creo que un ejemplo súper claro que encontramos es, sí. por ejemplo, con El Resplandor, ¿no? ¿Cuánta gente no es fan de la peli sin importarle lo que se acerque a la novela original, que es de donde parte, ¿no? O sea, este ejemplo yo creo que es el más clásico, Mm. que Sí, se sí, sí. entiende perfectamente. Claro, en el caso, por ejemplo, de Arcane, el juego es muy simple, es pura ludología, lo que hablábamos antes, no hay narratología. Pero sí existe narratología, es lo que se llama lore, lo que es el mundo alrededor del juego, que se ha trabajado a través de cortometrajes de animación, a través de enciclopedias, a través de gente que cuenta las historias alrededor de los personajes, pero eso alrededor del juego en sí mismo es pura ludología, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Claro. O sea, no recordemos, porque es cierto que nos daba muchísimo miedo enfrentarnos, ¿no? Yo creo que, bueno, yo creo que tú tenías como muchas ganas y tal, pero yo creo que nos da un poco de miedo enfrentarnos a la segunda temporada después de que la primera haya sido tan bueno, ¿no? Porque hay muchas veces que cuando algo tiene éxito se meten muchos productores y muchas que lo que hacen es deformarte un poco y después está, lo que pasa que, bueno, contamos con que esto tiene una narrativa súper fuerte, súper sólida y que están, como hemos dicho antes, detrás del proyecto personas que confían mucho en ese proyecto, pero ha pasado muchas veces, ¿no? Que algo ha tenido mucho éxito y de repente le han dado, oye, no, si esto lo has llevado desarrollando 5 años, ahora tiene 8 meses, ¿no? Que es lo que le pasó, por ejemplo, al de True Detective al Picolazzo. O sea, al final es como, esta serie se llevó 8 Emmy, que no es ninguna tontería, ¿no? Y el creador, el showrunner, Craig Mazin, Mazin, no sé cómo se llama, pero Mazin creo que se dice, dice algo como, si te gusta, es porque has tenido la cantidad adecuada, porque cuando se repite aquello que hace especial algo, ¿no? Empieza a disiparse y se convierte en algo cómodo, cuidado esta palabra. Y si hay algo en The Last of Us, es que nunca debería ser reconfortante. Y esto Sí, es sí, sí. súper importante. Totalmente. Yo he vuelto a ver la serie porque la primera vez que la vi iba pisando huevos, ¿sabes? Porque tenía mucho miedo que no la cagaran en cada capítulo a mitad de... Entonces la he vuelto a ver para esta ocasión súper relajado y tal, y la he disfrutado y me ha emocionado muchísimo más que la primera vez, porque me he limitado a disfrutar. Y lo bien que ha envejecido, por lo menos desde mi punto de vista, la serie y los tempos que lleva, cómo trabajan los personajes, qué trabajazos son los dos protagonistas, tienen detrás los dos Totalmente. protagonistas. Me ha gustado muchísimo los personajes secundarios, entonces a mí me ha parecido una maravilla. Y es porque también
es otra de las razones por las que es una buena adaptación, es que como controlas siempre un personaje, siempre digo que eso, ¿no? Que el videojuego se mueve en plano secuencia, ¿no? Sigues a los protagonistas para acá, para allá, ¿no? Pero no sabes qué ocurre fuera de campo muchas veces, porque para que te lo cuenten tienen que cortar a lo mejor a una cinemática que te cuenten lo que están haciendo los malos o lo que está ocurriendo no sé dónde, donde tú no controlas eso, porque tú eres el Hablábamos del plano protagonista del videojuego. secuencia en lo que hablamos del Sí, sí, plano sí, secuencia. tenemos un programa dedicado a eso. Entonces el caso es que, como es otro medio, pues la serie se toma su tiempo para presentar a otros personajes que no son los protagonistas. Y ahí puede pues explayarse y darle profundidad porque es una serie donde todos son malos, ¿no? Y el propio Joel, el protagonista, es un tío que ha hecho de todo, que es temido, un tío que da miedo y que ha perdido su vida con la muerte de su hija y lo que vive ahora es una especie de purgatorio en el que mejor no te cruces por su camino, ¿no? Y todos le Te, te- temen, ¿no? te voy a poner en un atolladero, o sea, sin hablar de nada ni spoilear, te voy a hacer una pregunta y tú solo respondes sí o no. Y si quieres matizar, está bien. El final de la primera temporada, ¿a ti te parece bien? A mí me encantó. Fue muy rupturista en su momento, porque la gente dijo, claro, está acostumbrado a lo bombástico, que sea un final a No, lo no, me bestia y tal. refiero a la pregunta, Sí, a la caída al final, antes de pregunta, respuesta que es el inicio de la primera. Entonces, no me refiero a y que... fundido negro. ¡Pac! No, no, pero no me refiero en términos de está bien terminar aquí, no, sino moralmente. No, moralmente es una serie, es un juego donde triunfa el egoísmo, donde un tío sacrifica la salvación de la humanidad, quizá ni siquiera por él, quizá por él, por sentir que sale un poco de ese infierno en el que ha vivido las últimas décadas, ¿no? De merecer una segunda oportunidad a costa de la humanidad. Esto Es es de lo que tremendo. va, esto es de lo que va de las sofás para mí y para mi gusto. O sea, va sobre eso. O sea, al final es, he tenido que venir al fin del mundo para sentirme, ¿no? Para sentirme Sí, sí, vivo, sí, para sí, sí. sentir esta energía que... Claro, es tremendísimo. Quizá por ahí podemos entrar ya en la nueva temporada. Es que es eso, vives una mentira, pero porque es lo único que te permite seguir viviendo y no pegarte un tiro, ¿no? Que es lo que había intentado hacer en un momento dado Y no tiene que Joel. ver eso un poco, y ya le estoy dando vueltas demasiado a las cosas con los videojuegos. ¿A qué te refieres? Con a veces no nos metemos tanto en el mundo de los videojuegos, que habrá casos y casos, para salirnos un poco, que al final es el cine, pero sobre todo los videojuegos porque te permiten esa interactividad. ¿Acaso no va de eso los videojuegos? De que tú te metas en otro mundo. Yo viendo Mario estaba diciendo, hostia, que hay Matrix aquí de cuando tu videojuego se mete en tu realidad y Sí, es chocan que las dos. claro, esto que dicen siempre los actores, que es maravilloso, ¿no? Los actores de cine, los actores de teatro, imagínate, ¿no? Es que es como protagonizar varias vidas, ¿no? Porque le estás dando vida a otros personajes. Es que en los videojuegos eres actante también. Eres director, eres el director de fotografía porque estás moviendo la cámara o has cambiado el brillo antes de empezar a jugar o hacer cambios. Tienes un control sobre la obra. Y el que ha hecho el videojuego no es completo sin que tú interactúes con la obra y la manipules y la lleves a sus límites muchas veces, ¿no? Entonces eso es una de las cosas bonitas del videojuego y también terribles porque lo pasas mal jugando a The Last of Us, pero es que en The Last of Us parte 2 llegan momentos en los que odias estar jugando, te sientes mal, porque como estás metido dentro, eso va a ser un problema que va a tener la serie, porque no va a tener esa radicalidad, porque en el juego te obligan a jugar eso que estás detestando. Yo dices, yo no quiero esto, y te vas a llevar horas odiando lo que estás haciendo. Y eso es un problema en la serie porque no está esa interactividad y esa unión perfecta entre el jugador y el personaje, sino que eres espectador mirando algo en pantalla. Mm. Todavía no podemos entrar en esto porque todavía no ha ocurrido, no vamos a spoilear, pero es un juego doloroso y un juego que hubo mucha gente que lo dio, fans del primer juego que odian a The Last of Us y odian lo que hizo la compañía, porque de hecho Naughty Dog manipuló y los trailers originales pensando que iba a ser de una manera y el mazazo que se llevaron cuando empezaron a jugar al segundo juego diciendo, no, nos habéis engañado y nos habéis... Entonces, pues hubo campañas de odio en las redes, aquello fue Y a mí, tremebundo, vamos. yo no me creo que haya campañas de odio en las redes, Villa. Invéntate otra cosa. Te lo estás inventando, sobre todo en Twitter. Invéntate otra cosa.
Entonces, va a ser duro sea, nos y bajamos del complicado. carro si podemos ya, si hemos llegado hasta aquí, nos bajamos del carro antes de entrar en una depresión, es lo que estás queriendo decir. Entonces, pues eso, yo creo no estamos preparados para que se nos viene encima y a ver cómo espero que lo hagan bien. El primer episodio empieza un poco a relentir. Yo pensaba que iban a ir con todas en este primer episodio Oye, pero porque pasan un montón de cosas, ¿eh? A mí me sí, ha sí, sí, gustado, sí, pero estaba muy a fuego lento y yo dije, espérate, que está sí, empezando, sí, esto es una pisonadora, va sí, lento, sí. pero... Pero cuando veas el siguiente episodio, que es donde que terminará, como yo pensaba que iba a terminar este, Eso pasó en la primera de Last of Us, ¿no? Que era, y yo cogiéndole cariño a la gente, ¿no? Y después pasan cosas. Y claro, pasan cosas super gores, y en el primero te piensas, joder, en el segundo, hostia, y en el tercero, o sea que creo que vamos ahí así. yo he llorado viendo otra vez de las sofás, porque claro, ya sabes todo lo que hay, todo lo que va a pasar y tal, y se disfruta Y tú, más incluso que no la tires primera por vez. este camino, tira por el otro, en mi caso. Sí, 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 es tremendo, es tremendo. Oye, Entonces, ¿no? si era una historia sobre el egoísmo absoluto de Guau. una persona, y de las Us 2 es la venganza en grado sumo. Es cómo la venganza puede destruirnos hasta la médula y cómo puede destruir a un personaje, a una persona a personas que admiramos y que queremos delante de nosotros y mirarlas de una manera casi despreciable, diciendo en qué te has convertido, ¿sabes? No, no, no Ya vayas por ahí. cállate ya, porque me estás haciendo casi spoiler. Sí, sí. Creo que sé ya Eh, por dónde va y no quiero. Así que, odio y destrucción, lo vamos a pasar estupendamente. madre mía. Vale. Que tú has jugado al juego de Until Dawn, ya para... Por cierto, hay película que viene, ¿no? Claro, es que quiero eso, anteceder un poco que Sony va a adaptar este juego de la Play del 2015, de Until Dawn, y hace como el proceso inverso, es decir, un videojuego que precisamente surge por basarse o inspirarse, ¿no? Por así decirlo, en películas de terror, o sea, a nivel Las como láser movie media, de toda la vida. Las láser claro, movie de toda la como vida. Sí, sí. terroríficamente muerto de San Raimi, Evil Dead, pero la parte más jocosa, Poltergeist, Silent Hill o Resident Evil. O sea, yo creando esta especie de híbrido y además el director de Shazam, David Samberg, así que yo creo que tiene buena Sí. pinta. Es interesante porque aquí van a jugar la base del videojuego, pero adaptándolo al cine Ahí está. como puede ser en una película, porque la cosa es más el láser de toda la vida, ¿sabes? Viernes 13 lo típico, el grupo de personajes jovencitos, escena de sexo y te matan, una casa donde un asesino. Entonces, el videojuego era muy, muy, muy cinematográfico, es una serie de videojuegos con cámaras fijas, con encuadres muy bien pensados y tal, ¿no? Aprovechándose de la tecnología del momento, esto que hablamos de la interactividad, ¿no? Se rompía la cuarta pared en el sentido de que tú eras la chica que acababa de salir de la ducha y ibas con tu bata, pero venía el malo con tu bata, con tu toalla y tal, te tenías que esconder en un armario y pasaba el asesino y tú no tenías que mover el mando, porque si movieras el mando es como si tocaras algo en el donde estabas metida y te escuchaba. No podías hablar porque si hablabas, el micrófono del mando lo recogía y abría la puerta al malo y te mataba, ¿no? Y yo allí así, en mi casa, ¿sabes? Y ya cuando Ay, se va a ir el malo, me qué suena el manera de teléfono, sufrir. me sonó el Vale, teléfono. ¿Sabes? El teléfono en mi realidad mató a mi personaje ficticio, ¿qué porque dices? lo escuchó el tipo ese, lo abrió y traca atrás. Y es una serie ramificada de historias y tal, donde tus elecciones hacen que vivan o mueran los personajes. Yo salí solo con la mitad de ellos. Y la película va a jugar un poco con eso, ¿no? Con hilos y con un poco la teoría del caos, la mariposa que haces esto aquí afecta a los personajes allí. Un poco va a ser por ahí. No lo sé Ya, exactamente, pero al final vas a hacer que me compre yo un videojuego de eso, una Play o no sé qué. sí. Verás tú con la Son tontería. juegos además muy fáciles de jugar. ¿Te puedo hacer ya para terminar como un listado de pelis barra series basadas en videojuegos y que tú le des nota a las que hayas visto, evidentemente?
No lo voy a hacer primero porque detesto las notas. Ya sabía, ya sabía. Siempre lo digo y como crítico me veo obligado a ponerlas, pero nunca he confiado en las notas. Esto de la gente en las redes, pues yo le doy un 7. Digo, ¿tú quién eres, Manolo? Darle un A ver, 7 a una obra de cientos de personas, vamos a aunque, hacer una ¿sabes? cosa. O sea, puedes poner notas siempre superiores al 5. Lo único es que algunas tendrán un 7 y otras tendrán un 9, porque evidentemente hay cosas que son mejores que otras. Te voy a decir un listado y me seleccionas 5 de estas. ¿Te parece? Mm. Venga. Night at Freddy's, ¿tú has visto la peli? No, y tampoco he jugado al videojuego, pero Yo he visto la es peli. como muy de críos y se lo pasan pipa y tiene que asustar. Lo hay incluso en realidad virtual, que tiene que ser la repanocha. Pero es lo de ludología, pero además sin gracia para mí. Vale. Arcane, ya sabemos que te súper encanta y de hecho Arc- tenemos un Arcane estaría programa. en el top, posiblemente la mejor. ¿Eh? Castlevania, Castlevania ha ido un poco por temporadas, pero las ha habido muy buenas, muy buenas. Ujú. ¿vale? Super Mario del 93. De esta la típica frase, no es tan mala que es buena. Me encanta que no digas nota, pero tu cara, o sea, es mucho más Sí, sí. gráfico que, así que Le guay. ha puesto cara de 7, No, has puesto cara de, bueno, de 4,5. Doom ¿Eh? del 2005. Doom. Ah, Doom. Lo único que me gusta es la escena en primera persona, que yo creo que es con lo que nos quedamos todos, porque reflejaba el videojuego. Eso no se podía hacer en toda la película, pero quedó muy vistoso como ejercicio. No lo compraría para toda la película, pero lo compro para ese momento como única cosa recordable. Hay pelis de estas, de que es de GoPro, de que tú sigues a un Sí, sí, sí. personaje Los actor. rusos estos hicieron no sé qué, Henry. Henry, esa. Lo que sí sería estupendo y sería de mis favoritas, sería una historia que hay dos libros excepcionales, Maestros del Doom, y el otro lo acaba de publicar Héroes de Papel, no recuerdo su título, sobre la creación del Doom y los genios que estuvieron detrás de la creación del Doom. Es puro sexo, drogas y rock and roll Mira, y sería maravilloso una serie de esa, de esa recomendación por aquí. creación. Serie documental sobre eso. Assassin's Creed del 2016. Horrible y una IP Me encanta el nombre. totalmente es que el potencial que tenía eso y cómo se lo cargaron, porque los juegos son por lo general maravillosos simplemente por el trabajo que hay detrás y el poderse pasear por el París prerevolucionario o visitar Atenas en la época, en el siglo V, ¿no? Tal cual. Antes de Cristo. Es una maravilla meterse en las pirámides o visitar, subirte al faro de Alejandría. Es que es una absoluta gozada. Perdieron una oportunidad de oro. Además, como que había menos presupuesto del que querían aparentar, porque es una película muy oscura, siempre llena de niebla, como para ocultar que no hay nada detrás. ¿Sabes? Y al final lo que queda es en eso, humo. Príncipe de Persia. Me gustó. Vale. La pareja protagonista era un poco Sí. irritante, pero me gustó porque era un espíritu muy de aventura clásica y que encajaba muy bien con el juego. Además, encajaba muy bien con un Prince of Persia muy particular que había por la época, donde el protagonista ya se parecía como nunca sé pronunciar el nombre, el William Hall este. Gyllenhaal. Sí, sí. Y se parecía incluso físicamente. Entonces, cuando lo eligieron a él para el papel, digo, es perfecto, aunque se asemejara más al videojuego Las Arenas del Tiempo. Es una película que no tiene muchos fans, pero a mí me gustó y me divertí mucho. No puedes más de 2 frases, ¿vale? Por película, porque si no, no acabamos. Warcraft. Una pena, porque es un fan de la peli, el hijo de Bowie es Quieren un fan meter como muchísimas cosas, o sea, Sí, fue sí, sí. un Es paso. loable, es un fan de Warcraft este hombre y defendió mucho su idea. Yo creo que es que hay que explicarlo, lo siento. Yo creo que también le puso bemoles al asunto porque querían los productores, los señores de Gris, que lo estropean todo, que unos fueran los buenos y otros fueran los malos, ¿no? Los orcos por los malos y tal. Y el tío, no, no, es que en el videojuego tú puedes estar con la horda, puedes ser unos u otros, no hay malos ahí, cada uno pues llevan sus movidas y tal. Y luchó por eso y así se hizo. El mercado chino, por cierto, que ahora está de moda, salvó las cosas en taquilla, porque es que en Estados Unidos pinchó. Pincho absolutamente. Resident Evil, cuidado que vas a decir. Resident Evil, la primera me parece estupendísima, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Por su humildad y tal. La tercera también me gusta mucho. Y es una película que, sobre todo, una serie de películas que está guay porque no es tampoco el videojuego, coge un montón de cosas del videojuego, pero no es una adaptación, es como algo aparte, con lo cual está guay porque no puedes comparar directamente, ¿vale? Entonces, por ahí se libra porque los juegos Venga. son increíbles. Pikachu.
No la he visto, pero dicen que está muy bien, la del detective El Pikachu, ¿no? detective, qué gracioso. Claro, como no he jugado a Pokémon en mi vida, pues nunca me ha dado por... Pero he escuchado cosas muy buenas y que es una estupenda adaptación. Vale, Uncharted. Uncharted, una pena porque era también algo con un potencial tremendo, pero ya se veía venir. Cambios de directores, de guionistas, retraso tras retraso, volver a empezar otra vez. Digo, esto no va bien. Y evidentemente pues salió un churro. Rampage. Rampage me gustó mucho. Otra película de la que no esperaba nada porque está basada en un arcade de los bares de toda la vida, con monstruos cargándose edificios, en plan homenaje a Godzilla, King Kong y demás, y que te dan una aventura estupendísima Ah, pues, en pantalla grande. está en Netflix y en Prime, por si quien quiera. Ole. Angry Birds. Angry Birds no la he visto, pero no pinta bien. Tiene pinta de pocha. Tampoco se podía sacar mucho de ahí, supongo. Sí, pero se podía haber hecho muy diferente. Vale, Mm. Sonic 3. Sonic, Ah, fíjate que yo creo que me tendría que haber gustado, pero yo es que siempre fui también de Nintendo en lugar de Sega, ¿no? Pero me tendría que haber gustado y no terminé de verla. Me aburrió, me pareció muy infantil, que no pasa nada porque sea muy infantil. Es estupendo, cada uno tiene su público y tal, ¿no? pero Y me no lo la podría haber alza. pasado, pero no conecté con la película y me da pena porque debería haberme gustado. Vale, Fallout, una frase solo, te dejo decir. Me encanta, no llega a lo que son los juegos porque son historias irrepetibles, pero muy buen producto, sí. Vale, y ahora tengo dos anexos que no tienen que ver con los videojuegos, o sea, no son de videojuegos, pero tienen que ver con los videojuegos. Una es Free Guy. Me gusta, muy tonto Rona y demás, y yo creo que se puede estudiar mucho sobre lo que expresa la película de alternancia de Me realidades gustó y demás. muchísimo, ¿eh? Yo Tiene, pensaba tiene que iba a más de ser lo una que, patochada tiene y más de lo que aparenta debajo. la recomendamos desde aquí. Y bueno, ya la última, Ready Player One. Está por encima, vamos, por encima, el libro también es que es muy ligerito. Tiene momentos, tiene set pieces increíbles y yo creo que quizá habría sido mucho mejor película si la hubiera dirigido el Spielberg que idolatra el libro y no el Spielberg ya que viene de vuelta de todo y que no es ese Spielberg que nos dio En busca de la arca perdida, ET, Silver en todas esas otra maravillosas época. producciones con Robert Zemeckis y demás. Es el Spielberg el Peter Pan de Hook, ¿vale? Ya mayor. Vale, pues nada, tenemos segundos antes de que Sí, nos pues vayamos. una cosita simplemente, recomendar el libro este de Adrián Suárez, que es de la colección que ha sacado mi ex jefe en Medistation, colección de videojuegos legendarios. Adrián Suárez es un teórico, proviene de la academia y tiene un podcast 9 bits que es una pasada. Y luego también otro libro que queda de nosotros, de Daniel García Raso, que está publicado por Héroes de Papel, que es otro ensayo también muy potente. Daniel fue quien revisó mi novela para su publicación en Héroes de Papel. Y tenemos muy buenos textos en español sobre The Last of Us y yo me congratulo de conocer a sus autores. ¿No? Se nos ha ido muchísimo, o sea, se nos ha ido muchísimo, pero bueno, es súper entretenido. Así que como eso, segundo, esperamos pronto el siguiente programa y nada, a ver mucho cine. Venga, y a jugar Estupendo. mucho. Volveremos al final de la temporada para contaros qué nos ha parecido. Ved muchas series y muchas películas mientras. Hasta Adiós. luego.